la representación física de la transición que ocurre entre dejar la vida y formar parte del mundo de los muertos. Se le representa como un esqueleto vestido con una túnica oscura que le cubre desde la cabeza hasta los pies y que posee además otros elementos. La guadaña simboliza la igualdad de todos los seres vivientes ante el Creador, pues todos sucumbiremos ante la muerte. Su representación esquelética representa la similitud de todos los seres humanos al abandonar la existencia. Sus ojos rojos encierran el simbolismo de la sangre que une a todos los seres humanos, sin excepción. El color de su vestimenta depende de las peticiones del creyente y son los siguientes. La Santa Muerte de los 7 poderes posee 7 colores diferentes en alusión a que se le hacen todo tipo de peticiones. Te presento los colores más representativos de Santa Muerte. La Santa Muerte de color blanco simboliza el bienestar y la pureza que alguien puede necesitar en su vida. La Santa Muerte de color hueso es colocada en los negocios y hogares para conseguir paz, armonía y éxito. La Santa Muerte de color rojo representa aquellas peticiones de amor. Simboliza el color de la sangre que recorre nuestro cuerpo y se acumula en el corazón como las emociones. La Santa Muerte de color azul es la predilecta para las peticiones en el plano profesional, para lograr el éxito laboral y el buen ambiente en el trabajo. La Santa Muerte de color amarillo socorrida por aquellos que quieren soluciones a problemas menores y por aquellos que no encuentran la salida a aquello que los aqueja. La Santa Muerte de color dorado permite la tranquilidad económica tanto en los negocios como en el hogar. La Santa Muerte de color ámbar ideal para los hospitales y centros de rehabilitación de personas con problemas de drogas y alcohol. La Santa Muerte de color verde representa el ideal de la solución a problemas de leyes y justicia, para que los problemas se resuelvan con plena imparcialidad. La Santa Muerte de color café socorrida para tener la fortuna de salir ileso día con día en cuanto a cualquier problema que pudiera surgir. La Santa Muerte de color negro representa la protección total en cuanto a magia se refiere y el equilibrio entre el bien y el mal. La Santa Muerte de color morado es venerada por aquellos que buscan despertar sus capacidades psíquicas y desarrollar su espiritualidad. Sus representaciones. Existen diversas representaciones de la Santa Muerte que varían de acuerdo a la posición en la que se le coloca. En cuclillas, representa la búsqueda del ser humano por sus anhelos y el desarrollo de la paciencia para poder obtenerlos. Parada con una guadaña en mano, representa la justicia y la equidad de la muerte. Sentada en un trono, representa a la muerte como un rey, ante el cual todos habremos de comparecer al final de nuestros días. Con reloj de arena, representa el tiempo que se consume en la vida de cada ser viviente, para recordar que, sin importar el origen de cada uno, el fin es la muerte por igual. ¿Cuál es el origen de este culto? La historia del culto tiene un largo proceso de evolución que se puede dividir en 2 etapas. Una larga etapa de gestación donde se fueron conjugando los distintos elementos que va desde la época prehispánica, pasando por el catolicismo de la época virreinal, llegando hasta la mitad del siglo XX. Una rápida etapa donde el conjunto de estos elementos da a la figura su actual apariencia, esto último achacado a un entorno de marginación social, pobreza y delincuencia. Para las culturas nativas,
La muerte también fue motivo de tristeza y de preocupación, lo que se puede apreciar en numerosas manifestaciones culturales, como este poema de Nezahualcóyotl. ¿A dónde iremos? ¿A dónde iremos donde la muerte no existe? Mas, por esto viviré llorando, corazón se enderece, aquí nadie vivirá por siempre. Aun los príncipes a morir vinieron, los bultos funerarios se queman. Que tu corazón se enderece, aquí nadie vivirá para siempre. Las raíces de la creencia datarían de la época prehispánica, bajo el nombre de Mictlantecutli y Mictecacihuatl como el dios y diosa de la muerte, la oscuridad y el Mictlán, la región de los muertos, se manejaba un concepto de dualidad en la religión azteca. A este lugar iban los hombres y mujeres que morían de causas naturales. Pero el camino no era fácil. Antes de presentarse ante el Señor y Señora de la Muerte había que pasar numerosos obstáculos, piedras que chocan entre sí, desiertos y colinas, un cocodrilo llamado Xochitonal, viento de filosas piedras de obsidiana, y un caudaloso río que el muerto atravesaba con la ayuda de un perro que era sacrificado el día de su funeral, Xoloitzcuintli. Entre los nahuas existió la figura de Mictlantecutli, señor del lugar de los muertos, quien junto a su consorte Mictecacihuatl, señora del lugar de los muertos, gobernaban el Mictlán, lugar de los muertos, que es el sitio en donde uno podrá encontrar el descanso eterno de su alma. Mictlantecutli y Mictecacihuatl fueron sin lugar a dudas las deidades a quienes se encomendaban a los muertos, pero también eran invocados por todo aquel que deseaba el poder de la muerte. Su templo se encontraba en el centro ceremonial de la antigua ciudad de Tenochtitlán. Los mayas tenían a Yamquimil, a quien también se le conoce como Apuch, quien gobierna el inframundo maya llamado Xibalbá. Se sabe que existe en México desde hace más de 3000 años. Los antiguos pobladores de lo que hoy es la República de México concebían a la muerte como algo necesario y que le ocurre a todos los seres en la naturaleza. Tenían por seguro que los ciclos en la naturaleza, como la noche y el día, la época de secas y la de lluvias, eran el equivalente a la vida y la muerte. Así comenzaron a representar a la vida y la muerte en figuras humanas descarnadas por la mitad. Dentro de un análisis sobre el culto a la Santa Muerte, se reveló que uno de los pueblos antiguos más devotos a esta deidad fueron los aztecas, que llevaron al límite la adoración a la muerte. Comenzaron a representar a la vida y la muerte en figuras humanas descarnadas por la mitad. Estas imágenes simbolizaron la dualidad entre lo vivo y lo muerto. Lo que llevamos dentro y fuera, la luna y el sol. Podemos decir que es entonces cuando comienza un culto a la muerte que se extiende por todos los rincones del México antiguo. Son devotos muchísimas culturas como los mayas, zapotecos, mixtecos, totonacas y otras más. Pero uno de los pueblos donde el culto a la muerte adquirió más fuerza fue el de los mexicas o aztecas. Este pueblo, considerado como uno de los más aguerridos de que se tenga noticia, llevó a los extremos la devoción a la muerte. Con la llegada de los españoles, Mictlantecutli, Mictecacihuatl y el Mictlán, así como la mayoría de los dioses prehispánicos, pasaron a ser parte de las leyendas y solo algunos pocos mantuvieron el culto en secreto, practicándolo a escondidas. Con el tiempo, sin embargo, fueron perdiendo su estigma social y ganando popularidad en diversas latitudes. En el caso de la Santa Muerte,
Podemos decir que es un culto universal que ha tenido y aún tiene lugar en pueblos de todo el mundo y que fue censurado por los invasores europeos desde África hasta América. Por lo tanto, determinar su origen podría ser impreciso, pues la muerte como símbolo de temor y respeto ha existido en todo el globo. Algo de estas creencias prehispánicas aún sería latente en la cultura popular mexicana, concretizándose así en este culto, el cual el 2 de noviembre o Día de Muertos, se festeja el día con los antepasados muertos, o la idea de que a los muertos no hay que recordarlos con tristeza, sino con alegría como ellos vivieron, por lo que es muy popular el llevar música bailable a los entierros. Sin embargo, en México, el culto como tal a la Santa Muerte nace en Córdoba, Veracruz, a mediados del siglo XIX, cuando un chamán local aseguró que la muerte se le apareció en un sueño, ordenándole que difundiera su culto por todo el mundo. También se sabe que el culto comenzó en el estado de Hidalgo, México, en el año de 1965. La muerte es así adorada o venerada sobre todo por personas que cotidianamente ponen en riesgo su vida, pero los habitantes urbanos de hoy en día también invocan a esta figura para la protección y la recuperación de la salud, artículos robados o aún miembros secuestrados de la familia. La similitud con el culto a San la Muerte. Este es un culto que ve a la muerte como algo innegable en la vida, una ley natural y que se tiene que aceptar. Se entiende la muerte como un ser sufriente que se encarga de un trabajo penoso, que se le dio un gran poder pero una carga aún más grande. Recibe su poder de Dios, a quien obedece, al ser la muerte un elemento indispensable para la vida. Bajo esto se ve a la muerte más como un ángel que como cualquier otra cosa. La muerte es justa y pareja para todos, pues todos vamos a morir. Este es el ideal principal de la personalidad que se entiende de la Santísima, como también se le conoce, por lo que cuando se pide algo se sobreentiende que no es recomendable pedir nada negativo para una persona. Al pedir algo a la Santísima se puede o no ofrecer alguna ofrenda a cambio, mismas que pueden variar en todo sentido, pueden ser desde algo material como veladoras o mejoras al altar o cosas simbólicas como el cantarle, echarse un tequila juntos, sacarla a pasear o vestirla de fiesta. También son válidas cosas como hacer las paces con algún familiar, cambiar algún hábito o cualquier cosa que dicte el corazón e imaginación del orante. La Santísima espera que se le cumpla lo que se le dice, por lo que es más recomendable no ofrecer nada a cambio del favor que ofrecer algo que no se tiene la seguridad de cumplir o que puede ser olvidado. El trato que se tiene a las imágenes de la muerte y el culto en general es un trato más de sinceridad y compañía, algo muy diferente del habitual temor a los rituales religiosos. El caso es tratar a la imagen como un miembro más de la familia y mostrarse ante ella sin temerle ni faltarle el respeto. Cuando una persona se informa sobre el culto, la primera información que recibe es que se debe retractar antes de iniciar, si es que tiene algún temor al respecto y que nunca deberá faltarle el respeto a la Santísima. El trato que debe de recibir debe ser el mismo que se le da a una persona real, por lo que es muy común poner dulces en los altares, que se platique con la imagen en voz alta, o que se tome junto a los altares. Se trata de hacer con la Santísima lo mismo que con los amigos más respetados que tenemos. Un venerador tiene como ideales el evitar toda actitud que limite la vida humana, como los miedos,
las tristezas, el odio, envidias, etc. Psicológicamente, desde que se empieza a analizar los miedos y a irlos perdiendo, ya sea confrontándolos o aceptándolos, como es el caso del hecho de que vamos a morir, la persona tiende a reflexionar más sobre lo que en verdad quiere de la vida y las cosas que lo hacen feliz. Este culto se basa en el respeto, así que no va en contra de ninguna religión, aunque en el caso de la cristiana, esta va en contra del culto a la muerte, pues cuando Cristo resucitó al tercer día, la venció para quitarle su poder sobre la humanidad y así podamos tener resurrección juntamente con Cristo. Por ahora, te dejo esta información esperando que sea de tu agrado. Saludos.